Hola, bienvenidos a una nueva edición de Bien Público, aquí como cada semana en el canal 21, en el canal del Arzobispado. Y hoy un programa especial, una edición internacional de Bien Público desde Madrid. He tenido el privilegio de entrevistar al padre Carlos González Vallés. Les voy a contar de quién se trata a nuestros televidentes que nos siguen en Bolivia, en Colombia, en Perú, en El Salvador, en Puerto Rico y en toda la República Argentina. El padre Carlos González Vallés es un sacerdote jesuita que ha misionado por más de 50 años en la India, autor de más de 100 libros, llevando la palabra del Señor, la esperanza del Evangelio a ese pueblo tan emblemático. Ha sido profesor de matemáticas en la Universidad de Ahmedabad, músico, políglota, un humanista, un hombre extraordinario. Merece la pena ver esta entrevista sobre el último libro que el padre Vallés escribió, Los 7 Puentes, su experiencia como peregrino durante 10 años en casas de hindúes, parsís, hinduistas, jainistas y de otras tantas religiones. Le abrían su puerta para convivir durante periodos de una semana, 10 días, y así ser sal y luz entre ellos. Con el padre Carlos González Vallés los dejo y a disfrutar de Los 7 Puentes. Muchas gracias. Estamos en el centro de Madrid conversando con el padre Carlos González Vallés y de su último libro presentado en Buenos Aires muy recientemente, Los 7 Puentes, y le digo bienvenido padre Carlos a nuestro programa. Gracias Carlos y bienvenida a Argentina. ¿Por qué tituló a este libro Los 7 Puentes? ¿Sabes una cosa, Carlos? Lo más difícil para un escritor que ha escrito más de 100 libros como yo, no es escribir los libros, sino encontrar el título. El título tiene que ser breve, tiene que ser atractivo. Así es. Y tiene que tener referencia al libro en cuestión. Y en este caso cumple todas esas condiciones. Los 7 puentes son los 7 puentes del río Jhelum, que es el río de la capital de Cachemira, al norte de la India. La capital se llama Srinagar. Es un río que atraviesa la ciudad de medio a medio y que tiene 7 puentes. Y está la tradición, que es obligación del turista, de lo que llaman hacer los puentes. Hacer los puentes significa que hay que pasarlos todos ellos una vez por arriba y hay que pasarlos todos ellos una vez por abajo. Es decir, entras en una lancha y a remos te van llevando por los 7 puentes. Yo tuve esa experiencia, porque acompañé a los estudiantes de mi Universidad de San Javier de Ahmedabad en la India, un verano, una excursión al norte, a Srinagar, la capital de Cachemira, y un día vamos a hacer los puentes. Imaginen un bote bastante grande, con 2 remeros, uno a cada lado, los chicos y chicas de la universidad conmigo, y había un muchacho con una voz deliciosa, Gautam se llamaba, y una muchacha con una voz deliciosa, Gayatri se llamaba, que se sabían todos los cantos de todas las películas indias. Ustedes saben que las películas indias tienen mucha música y mucho canto.
Tiene que tenerlo porque cada película india en la India dura 3 horas. Y claro, para llenar las 3 horas hay que cantar mucho. Y estos dos muchachos y muchachas se lo sabían todos. Empezaron a cantar mientras pasábamos los 7 puentes y me quedaron en la vida como una de las excursiones de la cultura, de la amistad, de la felicidad disfrutada. Para colmo, el contraste divertido fue este, que es lo que me grabó a mí la escena en la memoria para siempre. Como les digo, los 7 puentes eran hacerlos con tranquilidad 1 o 2 horas una tarde, y de repente vimos que en dirección contraria venía un bote también a toda velocidad. Había solo un turista erguido con una gorra americana, evidentemente, con 3 o 4 cámaras colgadas, sacando fotos a diestro y siniestro y animándoles a sus guerreros, a sus remeros, que tenía 4 a cada lado, para que le llevasen a toda velocidad. Había venido a hacer los puentes. Les sacó las fotos a todos, pero no vio ninguno. Y marchó. Una de las cosas más llamativas del pensamiento hindú, usted que ha sido peregrino entre hindúes, más de 50 años misionando, es la mirada que los hindúes tienen sobre la culpa. Y la mirada que en este lado del mundo, en Occidente, tenemos de la culpa. Su comentario, padre, por favor. Es uno de mis descubrimientos, de mis satisfacciones y de mis temas, porque me ha llevado a ver este contraste. Yo diría que el mayor contraste cultural entre Oriente y Occidente es eso. En Occidente tenemos la civilización de la culpa. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Las oraciones son bellísimas, pero fíjense en la oración que he citado. El Ave María, que es la oración más bella que tenemos después del Padre Nuestro, que viene del ángel. Y lo que viene del ángel es magnífico. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre. Pero la segunda parte no viene del ángel. La segunda parte la colgamos nosotros los cristianos en el siglo XIV. Ruega por nosotros pecadores. El llamarse pecador nos hace mucho daño. Lo decimos ya con naturalidad. Voy a la anécdota, Carlos. Iba a decir que cambió mi vida, no es para tanto, pero es fuerte, te la cuento. Yo estoy paseando con un muchacho hindú en la universidad, amigo mío, como hablamos. Estoy hablando de estos temas, que me encanta tener amigos con quienes hablar de ellos. Cito esto y digo en ello una frase que es tan castellana, tan española, tan argentina, tan sencilla como decir, bueno, yo soy un pecador, pero cuando yo dije yo soy un pecador, el muchacho hindú se quedó plantado, se volvió a mí, me miró y me dijo, pues yo no. Yo dije, milagro, la primera vez que encuentro un hombre que no es pecador. Este es una especie de museo. Me abrió la vida. Le miré hacia él, comprendí lo que significaba en aquel momento y le dije, pues yo tampoco, desde este momento. ¿Comprenden ustedes lo que quiero decir? Yo cometo equivocaciones y me porto mal y hago lo que haga como todo el mundo, lo sé. Pero pecador, no me llamen eso, que es un insulto. No me llamen eso, que es rebajarme. No me llamen eso, que me mete complejo de culpa. Cada vez que yo me doy golpes de pecho y me digo yo pecador, yo pecador, yo pecador, me estoy haciendo más pecador. Y cualquier psicólogo le dirá que con repetirnos la palabra acabamos por creérnoslo, y eso condiciona. Y aquí vengo yo con mi punto fuerte, Carlos. ¿Cómo llamaba Pablo a sus cristianos? No los llamaba pecadores, los llamaba santos. A los santos de Roma, los santos de Corinto, los santos de Éfeso, los santos. Esos somos tú y yo para siempre, santos. Ahora, la culpa está muy instalada en nuestra cultura argentina, en Latinoamérica. Estamos llenos de culpa y eso nos taladra la cabeza. Sí, y eso te lo cuento de la manera más gráfica que yo acierto a contarla. Otra diferencia entre cristianos, entre europeos, americanos e hindúes. Nosotros cuando cometemos una falta más grande o más pequeña, luego es cuando pedimos perdón, nos confesamos, ofrecemos la reparación, la penitencia. Pero viene el pecado y después la penitencia. Te vas a reír, Carlos, si te digo que en la India suele ser al revés. Primero llega la penitencia y después el pecado. ¿Cómo es eso? Te lo explico.
Se abre la universidad el día 17 de junio y es importante llegar ese día, porque el alumno que no llega pierde la escolaridad y pierde la entrada en nuestra universidad, que es la mejor. Por eso, sea lo que sea, ellos vendrán. Un año, por desgracia, por calendario, el día de apertura cayó en miércoles. Tú me dirás, ¿y qué tiene que ver el miércoles? El miércoles tiene mucho que ver, porque el miércoles es un día de mal agüero, digámoslo así sencillamente. Nada se empieza en un miércoles. Así como en España decimos el martes ni te cases ni te embarques. ¿Y te embarques? Ahí es el miércoles, no me lo toques. Pero aquel año había que venir el miércoles a la universidad, si no perdían el puesto. Y yo, un poco malicioso, me arrepiento ahora casi, les digo, bueno, ¿has venido? Sí, contento del pueblo, todo satisfecho, y hoy es miércoles, ¿no te preocupa eso? No, padre, no me preocupa. ¿Y cómo? Ah, ya está resuelto. ¿Cómo que está resuelto? Pues mire, ayer me despedí del pueblo para venir aquí, ¿no? Hoy he cometido la falta de violar el miércoles, pero ayer ya ofrecí en el templo la reparación por la falta que iba a cometer hoy. Es confesarse antes del pecado. ¡Qué maravilla! Tiene sus ventajas. Preventivo. Preventivo. Imagínate que haría un cura en el confesionario si viene alguien a confesarse, católico, apostólico, romano, y dice, padre, es fin de semana, viene viernes, sábado, ya sabe usted que esos días me tomaré ciertas libertades, deme la absolución para disfrutarlos mejor. Para tener inmunidad espiritual. Eso es Oriente y eso es Occidente. En su libro usted narra una historia muy simpática que está vinculada al amor, a las jóvenes doncellas de la India que tienen un ritual para conseguir un buen novio. Ya no le piden a San Antonio que le mande un novio, sino que tienen otra forma de celebrarlo. Otra forma y mucho mejor que la de San Antonio, si me permites decirle. ¿Sabes en qué consiste el ritual de San Antonio? Las muchachas núbiles de Madrid van a San Antonio de la Florida, donde han puesto un cesto lleno de alfileres y meten la mano en el cesto, y tantos alfileres como se le prendan, tantos novios tendrán. Lo de la India es mucho más simpática, porque no se preocupan de los alfileres, sino saben sencillamente que el novio le dirá, el novio se acercará, el novio lo harán de familia a familia, de padres a padres. Cuando les decía yo a los muchachos, muchachas, pero vamos, que tu marido, que tu novio te lo elijan los padres, ¿no te parece mal? ¿No te deberías hacerlo tú, como lo hacemos aquí? ¿Sabes lo que me contestaban? Oh no, mis padres lo hacen mucho mejor que yo. Ellos me conocen a mí, conocen al otro y son mucho más imparciales. Ahí tienes también Oriente y Occidente. ¿Y en qué consisten estas noches en que las mujeres bailan, lo que usted cuenta aquí en Los 7 Puentes? Las 9 noches. Las 9 noches. Las 9 noches. Qué bonitas. Son las 9 noches, tienen la misma preocupación del novio que decía, y seguimos con ello. ¿Cómo lo hacen ahí? Esto también es mucho mejor que los alfileres. Durante 7 días, que ya llegan cada año, cuando han de ser, mejor dicho, 7 noches, por la noche en cada barrio, fuera, en cualquier patio, jardín, espacio que hay, se juntan las muchachas y comienzan a bailar. Y bailan, y bailan, y bailan. Son bailes sencillos, en corro, que no cansan mucho, por eso se puede estar varias horas. Yo lo sé porque yo viví de casa en casa, como tú sabes, y por las noches pues lo veía cuando estaba en esos 9 días, y veía cómo se ponían, se arreglaban también, cómo iban con esa ilusión para pedir que les salga un buen novio, las 7 noches. El problema era que luego, después de la noche pidiendo un buen novio, bailando y cantando, tenían que ir a la universidad, a mi clase de matemáticas y atender a las doctas explicaciones que yo les daba en la pizarra. Entonces, claro, inevitablemente ocurría que aquí una muchacha y otra ponía el codo sobre la mesa, la cabeza sobre el codo y dormía. Y yo lo dije ya entonces. Lo pusieron en el periódico cuando lo dije en la India,
también como introducción a la página mía, y lo repito aquí con orgullo y con cariño, nunca jamás desperté a una alumna que estaba durmiendo aquellos días en mi clase de matemáticas. Que duerma la muchacha, son listas. Cupido le ganaba a Pitágoras en esa historia, padre. En este tránsito que a mí me parece muy conmovedor, debo decirle al público que el padre vivió 10 años de casa en casa prestado, iba con su bicicleta, dormía una semana, aceptaba las condiciones de la casa, en la India, en literas, huésped es el que llega sin avisar. Pero usted en el libro cuenta una historia que a mí me impresiona, que es en aquella noche de frío que a usted le dan una manta. Sí, ¿Por qué no nos cuenta, padre? Tantos años que pasé allí, y como dices, de todo lo que viví, algunas escenas, anécdotas, se quedan. Esta fue una de ellas. Yo estaba en una familia, como muchas de estas, estaba el marido y la mujer, un hijo mayor y un hijo pequeño. En esas casas no tienen dormitorios, no tienen camas, tienen un montón de colchonetas que se hacinan durante el día en un rincón y por la noche se distribuyen. En un cuarto para los hombres, en otro para las mujeres, con toda naturalidad. En la India hace calor de ordinario, pero en invierno también puede hacer frío. Y en una de estas casas donde ya estaba yo en invierno, al llegar a la noche me dieron mi colchoneta, me dieron una manta. Y a mi lado, en otra colchoneta, se tumbó a dormir el niño pequeño de la casa. Yo lo tomé con toda naturalidad, lo que hacen. Estaba ya durmiéndome cuando noté que me tocaban en la pierna. Abrí los ojos y era el niño pequeño que me acercaba y me decía: padre, le han dado a usted mi manta. No tenían otra manta en la casa. Y al llegar yo tuvieron que darme la del niño. Y tengo frío. Ven, hijo mío. Se tumbó a mi lado y dormimos aquella noche tranquila, el chico y yo. Emociona. Al día siguiente, y sigo con la anécdota, el muchacho me dice, él iba a la escuela todos los días, al colegio, andando. Normalmente no estaba muy lejos, iba andando. Pero aquel día tenía el pie, se había hecho daño en el pie. Yo en cada casa donde iba y venía de la universidad en bicicleta. Era media hora, 3/4 de hora como máximo, en donde yo, en mi bicicleta, iba de la casa en que estaba la universidad, daba mis clases, decía la Santa Misa y volvía después en la misma bicicleta a la casa en que estaba y ahí me la guardaban. Y aquel día el niño se me acerca y me dice: padre, no puedo andar, ¿puede llevarme usted en la bici? Yo no le he hecho nunca llevar eso a nadie, además está prohibido, pero en fin, le dije: sí, siéntate, mira, yo me siento en el sillín, tú te sientas en la barra y tú te encargas de tocar el timbre. Y vamos para adelante, seguimos. Él tocaba el yeso a los policías y llegamos así a su colegio. El muchacho se bajó de la bici, yo le miré y le dije: bueno, esta tarde vendré a buscarte, y se fue. Lo curioso es la curiosidad de la gente. Había un profesor ahí recibiendo a los niños y él, que sabía quién era yo y había traído en la bicicleta a un niño, no pudo uno preguntarle: ¿vale? ¿Y quién era ese niño? Y yo le contesté: era mi hijo. Y escribí un artículo al día siguiente en el periódico porque vean todos: mi hijo por un día. El que lo llevé en la bicicleta al muchacho. Qué maravilla. Padre, hay una palabra que usamos mucho en Argentina y en América Latina también, y es la palabra karma. Karma. Que no es una palabra hispana, no es una palabra de la lengua castellana, pero cada día más frecuentemente se habla de karma, karmático. ¿Cuál es su sentir de esta expresión desde la India? Hay un libro, la anécdota antes de explicarte, escrito por una india sobre estos temas y lo llama Karma Cola. Karma Cola. Karma es palabra muy sencilla. Karma en sánscrito quiere decir obra. Obra. Trabajo. Algo hecho. Lo que has hecho. No es más que eso. De ahí pasa a significar el resultado de la acción. Sobre todo, el resultado de la acción de mis vidas pasadas.
En la India decimos claramente, todo tiene su acción y reacción. Todo lo que sube, baja. Todo lo que baja, sube. Has hecho algo bueno, reacción, tendrás recompensa. Has hecho algo malo, reacción, tendrás castigo. Ese es el karma. Que puede ser karma bueno, si has hecho cosas buenas, te sale bien. ¿Cuántas veces, esto permite que te diga esto? Cuando abro el correo electrónico todas las mañanas, una serie de cartas de gente, la más corriente repetida siempre es: Padre, ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué haces? Yo soy tan bueno, me he portado siempre y ahora tengo esta enfermedad. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos hace pensar y sufrir, y hace falta toda la fe y confianza y fe en el futuro y en todo. El hindú no tiene ese problema. No pregunta por qué, porque sabe que lo que le está sucediendo ahora, lo bueno y lo malo, es por lo que hizo en la vida pasada. Si le parece algo bueno, a mí me decía, permite que sea personal, pero claro, al verme a mí que soy alto, ellos son más pequeños, que soy blanco, que es lo más importante, cuando ellos son morenos, ¿sabes lo que me decían? Padre, qué santo debió ser usted en la vida pasada. Dije, sí, no faltaba más. Algo que viene bien, ¿no? Pero todo lo que ocurre ahora, me toca la lotería porque me porté bien. En cambio, me ocurre algo malo debía hacer. A mí me dio una pena, te cuento también las anécdotas, es lo que viene, para alegrar o para entristecer. La madre que me viene y me dice cómo su hijo se ha roto la pierna. ¿Y sabes lo que me dice? Es tan bueno el hijo, pero algo malo habrá hecho en la vida pasada, que le ha tocado romperse la pierna ahora. Y algo malo habré hecho yo, su madre, para tener que sufrir con que mi hijo se rompa la pierna. Qué pena, ¿verdad? Ahora, el fatalismo hindú, que también yo lo he vivido en mi familia siria, es parte de una tradición de resignación. Dios sabe por qué, Dios sabe todas las cosas, día de reír, día de llorar. Ahora, Padre, ¿cómo se integra la culpa de Occidente, ruega por nosotros pecadores, este mundo de urgencias y de redimir el tiempo y de apuros y de vértigo y poco sueño, con esta templanza hindú donde el reloj es casi un accesorio inútil, los tiempos, la calma? ¿Usted ha podido integrar esos dos mundos? Cuéntenos. Sí, es verdad. Aceptamos todo. Yo creo que según voy profundizando en un sitio y en otro, todos tenemos todo. No cabe duda, el sentido de confianza, el sentido de culpa, más o menos entra en la constitución humana. Y creo que eso, bien llevado, es una bendición, porque es lo que nos motiva a hacer bien, que la satisfacción. Y lo que nos retrae, lo que nos ayuda a no hacer mal, ya que nos deja ese mal recuerdo. Eso lo tenemos todos fundamentalmente. La cuestión es reconocerlo. La diferencia entre los hindúes es la cadena esta de reencarnaciones. El considerar a la vida pasada como la fuente de lo que está pasando ahora. Que claro, tiene naturalmente sus dificultades, como he dicho, pero es un agente moralizador muy importante. ¿Por qué? Porque así como la vida anterior mía está condicionando lo que me pasa ahora, así mi vida actual condicionará lo que pase en la próxima. Por consiguiente, la gran motivación moral del hindú es esa: pórtate bien y tendrás un buen nacimiento, nacerás alto, brahman. Pórtate mal y nacerás intocable, paria. Eso es una motivación enorme que ayuda en la práctica. Recordaba una vez a Jorge Luis Borges, nuestro querido y reconocido Jorge Luis Borges. Un periodista le preguntó: maestro, ¿usted cree en la reencarnación en otra vida? Y dice Borges: ¿otra vida más? ¿No será demasiado? Padre Vallés, gracias por este tiempo. La dicha de entrar a tantos hogares que lo aprecian, usted sabe, en la Argentina, en toda América Latina, sus libros,
Todavía circulan los cassettes de sus conferencias que tienen más de 20 años. Personas que repiten de memoria sus anécdotas, su mensaje. Ahí están las casas, hay miles y miles que gracias a Dios nos escuchan, lo escuchan. Su mensaje de despedida, por favor. El mensaje es la alegría de la comunicación, del entrar en contacto, es la gran palabra para mí. El contacto personal ahora contigo, pero gracias a Dios tenemos estos contactos de los medios. Tenemos la televisión en que nos vemos, con toda la ilusión, pero el niño que le preguntaba a su mamá, mamá, yo veo a ese señor me ve a mí. Sí, nos vemos, nos queremos, nos recordamos, y yo le agradezco a la Argentina y a ti el hacerme pasar este rato con ustedes con tanto cariño, emoción y alegría. Espero hayan disfrutado de esta conversación con el Padre Vallés. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a la gente intermedia, al equipo televisivo que nos asiste en Barcelona, a Silvio, a José, a Laura y a toda la gente del Hotel Intercontinental que allí nos alberga y nos da todo su acompañamiento. Y a ustedes por seguirnos cada semana a reflexionar con los comentarios tan virtuosos del Padre Vallés. Será hasta el próximo domingo, hasta la próxima semana, Dios mediante. Y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. ¿Cómo quieren que sean los hombres con ustedes? Sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.